Gracias, chicos, porque les decíamos también al inicio del programa que hay un problema grave con respecto a los maestros. Hemos tratado de entender lo que ha sucedido. Toda la semana pasada hemos estado viendo el tema y bueno, el viernes tuvimos esta entrevista con la ministra Martens y ella nos dijo que a partir de hoy todo se iba a normalizar. Lo que no esperábamos es que las imágenes que se registraron hoy se repitieran de esta manera. Ustedes no sé si han visto durante la cobertura de Canal N toda la tarde, la Plaza San Martín nuevamente copada, ahí están las tomas. Es decir, por lo menos esto ya no era algo que proyectábamos al día de hoy. Y para tratar de entender qué es lo que está pasando o qué está fallando en estas negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos gremios que representan a los profesores, está con nosotros el señor César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, quien redactó y publicó una columna de opinión sumamente interesante en el diario El Comercio que titulaba Los maestros ni malos ni buenos. La verdad, yo la leí, me interesó mucho su punto de vista y creo que puede ser un aporte importante para tratar de descifrar o responder el por qué no funcionan los intentos que está haciendo el gobierno y los intentos que hace la ministra, el propio presidente que se ha reunido con los gremios para levantar definitivamente esta huelga. Bienvenido y gracias. Buenas noches, Mavilón. Muchas gracias. Es usted presidente de la Asociación Peruana de Consumidores. Perdón, del Consejo me Nacional estoy confundiendo, es que tengo otros invitados. Presidente del Consejo Nacional de Educación. Yo le decía que había leído esta columna, donde usted decía que no había que ver a los maestros ni como malos ni como buenos. Ni víctimas ni villanos. Ni víctimas ni villanos, ese fue el título exacto. ¿Qué cree que está fallando? ¿Dónde está el punto medular para que la huelga se pueda solucionar? Hay varias cosas que están fallando y que son complejas, ¿no? La primera es que no es una huelga unitaria de un solo sindicato, hay una profunda fragmentación en el propio magisterio. Ese es un primer problema que hace extremadamente complicadas las negociaciones. Un segundo problema es que efectivamente hay un clima de malestar por muchas razones en el magisterio respecto de su situación y respecto de determinados problemas que han habido y que han persistido a lo largo del tiempo, y a pesar de determinadas cosas ese clima de malestar está ahí, y entonces en algunos casos algunas personas utilizan ese clima de malestar para ciertas agendas que son distintas de la agenda puramente sindical o salarial o de reclamos laborales. Ahora, algo que se decía también en la columna y que me llamó la atención es que no todo pasa por un tema de incremento de salarios. No, digamos, si uno quiere mirar el tema de docentes en el Perú, independientemente de esta huelga en particular, tenemos problemas en muchos frentes, ¿no? O sea, debemos partir, por ejemplo, de decir, ¿cuál es el propósito de la política nacional sobre docentes? El propósito tiene que ser garantizar que cada estudiante tenga consigo a un profesor que sepa hacer su trabajo, que tenga las condiciones para hacer su trabajo y que esté motivado para hacer su trabajo. Y tenemos problemas, lamentablemente, en los tres frentes. Entonces, digamos, esto no tiene nada que ver con la huelga, este es un problema antiguo, esto es un problema complejo, esto es un problema que además existe también en otras ocupaciones. El tema, en cualquier gremio profesional uno va a encontrar dificultades también en áreas parecidas a estas que acabo de mencionar. Bueno, estamos viendo justamente ahí imágenes de algunos de los dirigentes cuestionados, Pedro Castillo. Usted participó de la reunión en Palacio de Gobierno. La del día jueves, correcto. ¿Cuál fue el ambiente que notó? El ambiente durante la reunión, digamos, no hubo una reunión, hubo dos, una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, que fue una reunión cordial, pero que no era una negociación en sí misma, porque el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP no estaba planteó algunas inquietudes, pero no era una negociación. Y la otra reunión que era con representantes de los sindicatos de los distintos departamentos del país, de un grupo de departamentos del país. En general el tono era un tono cordial, era un tono afable, era un tono, digamos, un tono de apertura y digamos, honestidad para plantear las cosas. Pero evidentemente hay problemas que por un lado el Estado tiene muchas restricciones para hacer algunas cosas y por otro lado los mismos dirigentes tienen problemas en términos de cuáles son las expectativas que los docentes en los distintos departamentos tienen. Entonces, lograr un compromiso en una situación de tanta desconfianza como la que existe en el país es complicado incluso para los mismos dirigentes. ¿Usted diría que esta fragmentación entonces obedece no solamente a factores políticos, de ocupar un liderazgo
entre los maestros del país, sino a las distintas realidades que enfrentan las regiones, ¿también habría un factor de ese tipo? Hay un factor de ese tipo, hay un factor de fragmentación general de la sociedad peruana que va más allá del magisterio, hay un factor que tiene que ver con una crítica legítima a 30 años de conducción del Sindicato Nacional y, digamos, de un agotamiento de ese liderazgo y de un cuestionamiento general de ese liderazgo. Entonces, son varios los factores que están ahí, hay un factor adicional de algunos movimientos políticos que tratan de utilizar esa circunstancia para capitalizar y poder construir una Bueno, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Movadef, Proseguir, Pucallacta, en fin, ya hemos conocido y hablado bastante del tema. Ahora, definitivamente cambiar la educación o mejorarla no va a tardar 5 años, ni 10, seguramente ni 15. Lo importante aquí es establecer una curva de mejora, es decir, ponernos metas a corto, mediano y largo plazo. Correcto. Por ahí va el punto. Hay quienes han dicho que en efecto este SUTEP ya no representa a nadie debido justamente a esa fragmentación y que lo que debería es renovarse y establecer un maestro, un voto para una elección que fuese incluso supervisada por la OMPE, así como ocurre en los partidos políticos, que se pueda también establecer una elección que sea supervisada por los organismos electorales del país para que haya una dirigencia finalmente legitimada y no 25 dirigencias con las que hay que negociar. Correcto, pero hay una diferencia bien importante entre esto y los partidos políticos. Los sindicatos son una asociación privada de trabajadores, entonces uno no puede estar regulando eso como Estado, ¿no es cierto? Es responsabilidad de los propios afiliados decidir cómo quieren organizarse, si quieren organizarse sobre Pero el los principio. partidos políticos dirían Sí, lo pero mismo. los partidos políticos tienen que ver con la gestión de los asuntos públicos, un sindicato no. Un sindicato tiene que ver con los intereses y las expectativas de un segmento particular de la población, que no es un asunto, digamos, de manejo de recursos públicos o de políticas públicas, ¿no? Eso hace una diferencia bien importante, entonces corresponde a los asociados decidir de qué manera desean organizarse. Evidentemente, la Dirección Nacional del SUTEP, yo me imagino que debe estar haciendo una evaluación de, digamos, qué cosa no ha ido bien a lo largo de las últimas décadas y por qué han llegado a la situación en la que están. Alguna representatividad deben tener, no es que sea completamente cero, pero hay un claro descontento y una clara desconfianza con ellos, pero no solo con ellos, sino también incluso con las direcciones regionales. Parte de las dificultades en la negociación es que los representantes de las regiones llegan, negocian, quisieran firmar, pero no saben cuál va a ser la reacción de sus bases, porque no hay un clima de confianza en el cual las propias bases le delegan a la persona la capacidad de decir, ok, lo que tú firmes te respaldamos. Eso pasó en el caso de Cusco, pero no pasa necesariamente en el caso de otros departamentos. Y eso vuelve mucho más compleja la solución. Ahora, el rol de los gobiernos regionales. Eso hace más compleja la situación y además tenemos distintos actores, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales son parte de la estructura del Estado y a veces algunos funcionarios de los gobiernos regionales no lo entienden. Entonces creen que pueden evadir sus responsabilidades legales porque tienen responsabilidades legales, pero al mismo tiempo uno puede decir entiendo eso porque pueden tener mayor simpatía con la causa de los docentes o no por distintas razones. Eso tiene que ver también con cómo actúa el gobierno central. El gobierno central tampoco ha actuado de una manera que uno pueda decir 100% consistente respecto de este problema y a veces se ha puesto, digamos, yo creo que lo que hemos visto acerca de la desaprobación de la ministra Marilu Martens es lamentablemente el resultado más que de desaciertos que el ministerio puede haber cometido, de desaciertos que el gobierno en su conjunto puede haber cometido y que han dificultado toda esta situación. Correcto, le agradezco mucho su presencia en el programa. César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, y bueno, es interesante analizar todas las aristas porque creo que el problema es mucho más complicado de lo que podemos percibir simplemente observando las imágenes de la calle y escuchando las declaraciones de la ministra. Le agradezco por esa Al contrario, muchísimas gracias, Mabel. Bien, y nosotros vamos a ver todavía.